Buenos días, muy buenos días para todos y para todas. Es domingo sin estrés. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en este domingo sin estrés, que como cada domingo tocamos un tema de interés humano o relativo al conocimiento. Señores, recuerden que cada domingo llegamos gracias a Francia A. Valois o Francia A. Valois. Ella es Mortgage Banker. Mi amiga Francia puede ayudarle a usted a obtener un préstamo hipotecario o para refinanciar el préstamo que ya posee. Pero sobre todo si usted es un comprador de una casa, de un apartamento por primera vez y necesita un préstamo hipotecario, usted llame a Francia y ella le va a asesorar y ayudar adecuadamente. Yo se la recomiendo. Llame al 718-344-0819. Francia A. Valois o Francia A. Valois. En cualquier estado de la Unión, ella le puede ayudar para esos préstamos que ustedes necesitan para comprar su casa o su apartamento. Bueno, también gracias a nuestros amigos del restaurante Casa del Mar allá en Nueva York, en Western, en el Bronx. Allá está todo un equipo de gente formidable para atenderle con un menú maravilloso. Y todos los dominicanos que van al restaurante Casa del Mar se sienten sumamente complacidos porque es un lugar precioso, acogedor, un ambiente maravilloso y es un menú único. Cocina internacional de primera y también dominicana. Y busquen a Danilo allá, mi amigo Danilo, y le va a dar unas atenciones de primera. Miren, el tema que he escogido para este domingo es una de las emociones más frecuentes, conmovedoras, más antiguas. Nace con nosotros y también termina con nosotros. Es una de las emociones más primitivas. Bueno, diríamos todas son primitivas, pero esta es emblemática, tiene una connotación única. Y por todo lo demás es la emoción, probablemente que de todas las criaturas que se arrastran en la tierra, solo nosotros la experimentamos y la exteriorizamos de ese tipo. Quizá otros pueden tenerla, otros seres vivos, otros vertebrados pueden tenerla, pero ninguno la exterioriza, la saca hacia afuera como nosotros los humanos, porque es biológica y es cultural, es muy social y es también muy biológica, muy ancestral de nuestros genes. Es como si nuestros genes moldearan con lo social una manifestación que nos hace únicos en ese orden. Y puede ser expresión de alegría, de tristeza, de dolor, de recuerdos, puede ser de logros y también puede ser del desamparo, que probablemente el desamparo es la manifestación más expedita, ¿no?, de la tristeza que provoca esta emoción. Me refiero al llanto. El llanto. ¿Por qué lloramos? Somos los humanos los únicos que lloramos, la mayoría de los cientistas, de los científicos, de los expertos en diferentes campos, ¿no?, de la neurociencia, dicen que somos los únicos que lloramos. Un animal puede aullar, gritar, mugir, balar, pero llanto propiamente los humanos. Entonces, el llanto, desde el punto de vista biológico, cerebral, ¿de dónde viene el llanto? ¿Dónde se procesa esta emoción? Como la mayoría de las emociones, tenemos que irnos al aparato del llamado, ese apartado especial y relativamente antiguo que tenemos en nuestro cerebro, que se llama sistema límbico. El sistema límbico, que es una interconexión filoneurogenética que vincula varias áreas del cerebro que son clave en nuestra supervivencia y en nuestros instintos, en nuestra reproducción, en nuestros sueños, en nuestros recuerdos, en nuestro aprendizaje y en nuestra reacción frente a
el mundo exterior y también frente a la percepción que nuestro cerebro quiere acoger, porque la medida del dolor, por ejemplo, será proporcional a la manera en que el cerebro acoja y trate esa eferencia que es el dolor. Entonces el llanto es procesado en esa zona donde hay varios núcleos, estructuras anatómicas del cerebro que confluyen, ¿no? para producir el llanto, pero específicamente el cíngulo o la llamada circunvolución singular o el cíngulo arqueado, cuerpo calloso, también junto con la amígdala cerebral o núcleos amigdalinos, que es el lugar por excelencia donde se procesan las emociones. Recuerden que las emociones son el llanto, la tristeza, el dolor, el asco, la repulsa. Y eso lo hemos visto otra vez. Entonces, la alegría. Entonces, está también el hipotálamo, debajo del tálamo, y está el hipocampo, el que tiene forma de caballito de mar, que eso es lo que quiere decir. Además, está esta parte que se denomina el segmento tegmental, ventral. Estoy hablando en la zona baja, media del cerebro y en esa parte que constituye el sistema límbico. Pero no solo es neurológico, anatómico, biológico, también hay un componente hormonal en el llanto. Y uno, lógicamente, cultural. Hay dos hormonas que en los seres humanos tienen un papel clave para inhibir o para desinhibir o permitir la manifestación del llanto. Una, en el hombre la testosterona, que también la tienen las mujeres, pero en el hombre es predominio de las cualidades masculinas, de la sexualidad, del músculo, de la manera como nosotros tenemos el diseño del cuerpo, el fenotipo, la forma musculosa, el tamaño nuestro, el vigor, la agresividad que mostramos los varones. Todo eso tiene que ver con el macho. Y sobre todo la composición muscular y la tendencia sexual. La testosterona es clave porque es una inhibidora. Y aparte de ser inhibidora, la sociedad le tolera menos al hombre que llore que a la mujer. Es decir, que también hay una construcción cultural que media para que el varón llore menos, para que el varón experimente menos el llanto o lo exteriorice por lo menos en público, ¿no? Y la otra es la prolactina. La prolactina está en la neurohipófisis, en la parte anterior de la adenohipófisis o hipófisis, que es una estructura que está en la silla turca y en la parte anterior del cerebro, próximo a la corteza prefrontal. No voy a entrar en muchos detalles, pero lo que quería decir es que la prolactina tiene mucho que ver con, mire, con las mamas, su desarrollo, la producción de la leche materna y otras cualidades que tienen que ver con la madurez, por ejemplo, del embarazo, la menstruación, todo esto. Entonces, esas dos hormonas juegan un papel. La prolactina desinhibe la condición para que se produzca el llanto, mientras que la testosterona lo inhibe, lo para, lo detiene. Por eso los varones lloramos menos. Entre otras razones también culturales y sociales, como dije ahorita. Ahora bien, ya hablé del cerebro y de la estructura del sistema límbico y de la condición hormonal, ¿verdad? Grosso modo, de manera muy gruesa, para que lo puedan entender las personas que no son médicos ni que son psicólogos. Ahora, el llanto desencadena el episodio culmine liminal de esa emoción que son las lágrimas. Las lágrimas. Entonces, la mayoría de la ciencia al respecto, sobre todo hay un holandés que he olvidado su nombre, pero que es la persona que más ha estudiado la emoción del llanto, un holandés
formidable, tiene muchísimos textos al respecto. Creo que era, bueno, no recuerdo su nombre. El hecho es que él ha establecido un patrón y, y en esa clasificación o esquema están las lágrimas basales, que son las que se producen de manera fisiológica, normal, como una manera de lubricar el ojo, ¿no? O sea, que siempre nosotros vamos a tener lágrimas, siempre, aunque no tengamos la sensación del llanto, de la tristeza, del dolor o de la alegría, porque se llora por alegría también. Entonces, esas lágrimas basales sirven para lubricar, para limpiar el ojo, para mantenerlo, quitar la forma empañada que puede producir, por ejemplo, el medio ambiente o los cuerpos o cualquier situación. Las lágrimas reflejas que son una expresión de reacción a un agente agresor, al medio exterior, una sustancia, algo orgánico, inorgánico, que pueda producirnos irritación en los ojos. Inmediatamente, el saco lacrimal produce esa forma acuosa que además es algo oleaginosa para protegernos. Entonces, por eso refleja, que es la segunda división, ¿no? Es la segunda categoría, las lágrimas que son reflejas. Por ejemplo, y el más clásico de los ejemplos es la cebolla. Cuando nos exponemos frente a una cebolla de cerca, o serrín de limón, de naranja, de una vez se produce esa sensación de lágrima automáticamente. Porque en nuestro proceso evolutivo fuimos desarrollando todos los mecanismos de defensa y de protección que necesitamos para sobrevivir. Y fíjense que en lugar de permitir la agresión del ojo, entonces secretan las lágrimas que producen una especie de bloqueo para que no se afecte la vista. Y el órgano del ojo. Bueno, y una tercera, ya dijimos basal, que es la fisiológica, refleja, y la última es la emocional o psíquica. Las lágrimas emocionales o psíquicas son las que se producen cuando nuestro estado de ánimo, nuestra condición emocional, mental, se ve afectada y entonces provoca de manera de respuesta la gran cantidad de lágrimas que usted ha visto que puede, por ejemplo, un atleta cuando logra una corona, los peloteros, los basquetbolistas, los corredores, las gimnastas, los artistas cuando llenan un escenario, los aplausos que le dan. Ahí se produce una sensación de lágrimas. Eso significa que el dolor y la alegría están a un tris de cercanía, cerebralmente hablando, mentalmente hablando, y que se puede producir lágrimas tanto en el momento elevado, alto del éxtasis, de la emoción, o en el momento bajo, desamparo, tristeza y dolor, que produce una sensación negativa, un sentimiento de desamparo, de pena, de tristeza, de abatimiento o de dolor, que también nos provoca las lágrimas. Para la mayoría de los estudiosos, el llanto en el inicio es una forma de llamar la atención, es una manera de comunicar. Por eso el niño llora. Y si tiene calor, si tiene hambre, si se ha orinado, si se siente solo, siente frío, llora desconsoladamente. Porque es un llanto que viene programado en su disco duro para ser oído, para ser visto, para ser atendido, para ser protegido. Es un llanto protector. Luego, en la medida que va creciendo uno, pues va desapareciendo, ¿verdad? En la medida que vamos, por ejemplo, cuando el niño gatea, camina, que puede moverse, en vez de llorar por un objeto, trata de conseguirlo y va anulando la posibilidad frecuente de llorar. El otro aspecto del llanto es que tiene una connotación cultural muy impactante. Hubo un tiempo en la historia humana que el hombre no lloraba en público. No importa lo que pasara, tenía que reprimirlo, porque fue una conducta aprendida, ¿no? Y además de aprendida, impuesta. Los hombres no lloran, los varones no se quiebran.
Entonces, toda esa construcción que son mitos, porque todo ser humano llora y puede llorar, y es una condición del ser humano el llanto, pues impuso que los varones lo hicieran con menos, incluso relacionado mucho con el tema del predominio y la hegemonía masculina. Otra característica que tiene el llanto es que es la expresión eh, de, de una soledad del ser. Por ejemplo, pensemos en la nostalgia que nos provoca el pasado, el recuerdo de alguien querido, el tiempo vivido en una etapa determinada que sea capaz de trasladarnos, ¿no?, sentimentalmente allá, la pérdida del ser amado en algún momento. Por ejemplo, todos recordamos y se nos humedecen los ojos cuando pensamos en nuestra madre, los que hemos perdido a nuestra madre. Tenemos una sensación muy amarga de recuerdo, y hay que decir en esta parte que también los estudiosos de este comportamiento y emoción establecen que al producirse el acto del llanto, pues hay un intercambio, interconexión de sustancias neuroquímicas, hormonales, eh, incluso de iones como potasio, sodio. Fíjense que la lágrima es salada, sodio, potasio, leucinas, encefalinas. También una de las más tranquilizadoras de las sustancias, endorfinas, que producen una sensación de tranquilidad, de sosiego. Por eso cuando la gente llora, después de terminar de llorar, casi siempre se siente más, ¿verdad?, descargado, cierto retorno a la calma, cierta quietud post llanto, después del llanto, que refleja como una especie de estandarización o de armonización de nuestro estado emocional. Porque una de esas características es, reitero, que busca establecer un mecanismo regulador de nuestra salud, en este caso nuestra salud emocional. Después de llorar, la gente hasta duerme. ¿Por qué? Precisamente los entendidos sostienen que sustancias liberadoras que producen vasodilatación y relajamiento, como las endorfinas, nos aplacan, nos apaciguan, nos dan cierto estado de sosiego, y por eso la gente duerme. Y eso creo que todo lo hemos comprobado. Hay como una descarga y una tranquilidad, porque reprimir el llanto puede ser de alguna manera contraproducente. Como si fuera un estallido que está sofocado allí, pero que al final, como quiera, se va a producir. En términos muy gruesos, puedo decir que el llanto es nuestro proceso, primero, nuestro proceso de aprendizaje como seres vertebrados superiores es muy lento, más lento que todo. Todos los demás vertebrados tienen un desarrollo mucho más rápido, lógicamente tienen una vida más corta. Y entonces nuestro proceso es muy lento y de un constante aprendizaje. Mientras que ellos lo pasan, ese carril, ¿verdad?, ese trayecto lo hacen con una mayor velocidad. Los monos, por ejemplo, los bonobos y chimpancés, pero especialmente los primeros que están por ahí por el río Zaire, en Zaire, y no recuerdo en qué otro lugar, pero el bonobo es un mono que se primo nuestro en términos de genoma, porque tiene un 98.5% igualito que nosotros en su mapa genético.
Y el bonobo, una de las autoridades mundiales que más ha estudiado se llama Frank de Waal. Frank de Waal tiene varios libros. Yo leí uno que se llama El filósofo y el ateo y el bonobo y no me acuerdo el título, pero hace mucho. Y Frank de Waal ha estudiado el comportamiento de estos primates y una de las conclusiones que llega es que ellos tienen muchas características parecidas a nosotros. Tienen como una especie de duelo cuando fallece uno. Resuelven los conflictos de una manera muy retributiva sexualmente hablando. Recurren poco a la violencia. Y también él sugiere, Frank de Waal sugiere que el bonobo tiene expresiones propias muy parecidas, para no decir propia, muy parecida del llanto humano. O sea, se humedecen sus ojos. Eso no quiere decir que sea llanto en el sentido auténtico y genuino de la palabra llanto en el reino humano, pero quiere decir que se aproxima bastante este monito, ¿no? Que guarda, repito, en términos biogenéticos, una gran proximidad con nosotros. El bonobo sufre cuando se le muere. Acicala, pena a la pareja y a los compañeros. Y la mayoría de las veces cuando hay conflictos en el grupo, lo resuelve con actos sexuales. O sea, en lugar de la violencia, busca el placer. Se va al placer. Creo que el llanto es también un indicador de la empatía humana. El que llora busca consuelo aún inconscientemente. Y el que está llorando es visto por el otro con esa sensación y mirada empática. Empatía quiere decir ponerse en su lugar, identificarse con él, con ella, con su causa y asumir el drama que en ese momento de dolor o de desamparo o de abatimiento está padeciendo una persona. Eso ocurre de manera muy automática. Los seres humanos tenemos un sistema instintivo que está mediado por unas células que descubrió un señor llamado Giacomo Rizzolatti, un italiano, que se llama neuronas en espejo. Y la empatía opera mediante esas neuronas que son como un espejo para nosotros. Cuando vemos a alguien llorar, lo más probable es que nosotros sintamos y experimentemos, sin saber de qué se trata, una sensación también de tristeza aproximada o de llanto vecino. Y esto ocurre sobre todo cuando el otro es más vulnerable. Niños, ver un niño llorar desconsoladamente si está solo, en nosotros genera una sensación obligada de solidaridad. Ancianos, persona enferma o con limitaciones. Así es el comportamiento humano. El llanto es indispensable. Si un niño no llora en los primeros años de la vida o llora muy poco, también dicen los entendidos, tendrá una capacidad más disminuida de sociabilidad, de empatía y también de afrontar las condiciones negativas cuando tenga que lidiar y gestionar la frustración por la que todos los seres humanos pasamos en algún momento, cuando nos ocurre algo que no queremos, que no esperamos o que nos resulta frustrante o negativo. Así finalizamos esta conversación sobre el llanto humano, de dónde viene, cómo evoluciona, de dónde se produce, su condición social y ambiental, y por qué llorar es también como una especie de descarga espiritual. La Biblia dice, Mateo, bienaventurados los que lloran. La gente antes satanizaba eso. ¿Cómo va a ser
que uno va hasta, sea bienaventurado porque llore. Lo que ocurre es que el evangelista lo ve como con esa connotación a la que yo me refería, de descarga, de abandono, ¿verdad? De la carga pesada, de la pesadumbre que provocó una situación momentánea, y que el llanto es como una especie de salida para no estallar, entre otras razones. O sea, que tiene su acervo, tiene su sustento, tiene su fundamento en Mateo 5, 4, bienaventurados los que lloran. Señores, le agradecemos mucho, como cada domingo, por acompañarnos, ser parte de este domingo sin estrés. A los niños hay siempre que ponerle atención con su llanto, porque es una alarma, es una llamada, y tiene un gran valor comprenderlo. Recuerden que llegamos gracias a Francia A. Valois o Francia A. Valois. Ella es mortgage banker y puede ayudarle y asesorarle en su préstamo hipotecario para comprar su casa, su apartamento, para refinanciar su préstamo o para un préstamo por primera vez. Llámela al 718-344-0819 en cualquier estado de la Unión Americana. Y recuerden también ir y visitar para almorzar, para degustar las exquisiteces y el menú tan variado y rico que tiene Restaurante Casa del Mar allá en Western, en el Bronx. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos mañana lunes, Dios mediante, en el Café con Nieve, como siempre, a las 7:30.